Ahora, si nosotros graficamos, extendemos estos anillos en una gráfica horizontal, nos van a dar una serie de desarrollo. Cada línea de estos son distintos autómatas celulares. Cada línea representa un estado en el tiempo. Entonces, anillos, formas muy sencillos, extremadamente sencillos, pueden dar desarrollos complejos y aparentemente casi diríamos inteligentes, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que ha sorprendido un poco en los autómatas celulares. Aquí, esto se presenta muchísimo. Esta es la caparazón del Conus textile, que se parece mucho al desarrollo de este autómata celular, ¿se fijan? Lo cual no significa nada, no es que el Conus textile esté, digamos, siguiendo un autómata celular, pero sí nos indica que hay algo detrás, ¿no es cierto?, que implica un desarrollo automático de ese tipo, ¿no? Lo que se hace, a ver, sin embargo, Francisco Varela tiene la idea de hacer interactuar uno de estos anillos con tirarlo a un medio, porque este es un sistema cerrado que no tiene ninguna gracia, pero si nosotros lo tiramos en un medio, en un caldo de cultivo, digamos, compuesto de unos y ceros, y permitimos que el autómata celular empiece a transformarse, se produce una enacción, el autómata empieza a responder al medio. Entonces, el autómata celular con forma de anillo se encuentra totalmente desacoplado, pero lo que dice Varela es acoplémoslo, o solo obedece una estructura interna, pero entonces hagámoslo también obedecer a una estructura externa, y entonces le damos una regla de crecimiento completamente diferente, un grado de complejidad enorme, que realmente ya cae dentro del caos, es decir, realmente no se puede prácticamente graficar. Pero según Varela, dice, la mente misma en su encuentro con el mundo actúa así, dice. Claro que él va demasiado lejos, pero bueno. Voy a leerles textualmente un pequeño texto de Varela que dice: podríamos utilizar muchas formas de acoplamiento para nuestros anillos. Supongamos, sin embargo, que simplemente arrojamos el anillo en un ámbito de ceros y unos aleatorios, tal como una célula que se zambulle en un ámbito químico. Imaginemos que cuando una de las células del autómata se topa con una de ambas alternativas, 0 o 1, el estado de la célula es reemplazado por la perturbación que ella encontró. Este autómata celular afectado por un medio le sirve a Varela como modelo de la mente corporizada, como dije. El autómata celular, a partir de su autonomía, hace emerger un dominio de significación. Es obvio, dice Varela, que el mundo que surge del encuentro del autómata celular con el medio externo no está predado, no ha sido recobrado mediante una representación, sino que ha emergido del encuentro de una regla interna con un mundo aleatorio. Pese a la simplicidad del ejemplo, este nos permite imaginar las ricas y complejas significaciones que harían emerger células vivientes, por ejemplo, o redes celulares complejas, tales como el sistema inmunológico, por ejemplo. Pues bien, este modelo de anillos celulares lanzados a un medio puede constituir una buena metáfora de muchos fenómenos naturales. Fijémonos en el caso de la termita africana. Todos y cada uno de los miembros, esta es una catedral de la termita africana, la que se ve ahí. Todos y cada uno de los miembros de la colonia realizan una tarea similar. Podría decirse que tienen una regla muy sencilla y una regla de vecindad, ¿no es cierto?, como los autómatas celulares. Pero la colonia completa es como un autómata celular arrojado a un medio. El medio es la gravedad, es la arcilla de que disponen las termitas, digamos. De esta interacción surgen las famosas catedrales, tal como en el caso del autómata celular, son organizaciones imprevisibles para nosotros y bastante sorprendentes. La sorpresa generada, por cierto, justamente por la imprevisibilidad de lo emergente. El medio en este caso, decía, es la gravedad, y las células son
las termitas. Algo parecido ocurre con el pingüino emperador de la Antártida. Esta especie se refugia en un lugar apartado a cientos de kilómetros de sus depredadores. Allí, en la seguridad de la soledad, se agrupan unos con otros formando una colonia compacta para resistir la gélida temperatura, que como promedio es menos 29 grados. Y ellos tienen una temperatura corporal de 39 grados. Y son los vientos de 140 kilómetros por hora. Entonces se han realizado experimentos bastante cuidadosos que muestran que de ese modo pueden reducir el gasto energético en más de un 50%. Es decir, el gasto energético que emerge de ellos, digamos. Entonces hay una relación muy parecida al autómata celular. Hay una relación de vecindad y de acople, ¿no es cierto?, con los vecinos, que le permite la supervivencia. Ahora, esto quiero yo llevarlo al campo de las consecuencias filosóficas que tienen esta idea de los autómatas celulares en Varela, del autómata celular lanzado a un medio, digamos. ¿Qué es lo que primero se observan? Hay un concepto que nace como espontáneamente de los autómatas celulares, y es el concepto de articulación. La articulación, es una relación funcional de un objeto con otro objeto, como de una célula con otra célula. La articulación es virtual, en el sentido de que afecta a los objetos, pero no es ella misma un objeto. Una articulación típica es la que conecta los huesos del cuerpo humano. Bueno, nosotros la llamamos articulaciones. Por ejemplo, el codo que conecta el brazo con el antebrazo. Empleo aquí el concepto virtual en un sentido originario proveniente del latín virtus, que es aquello que tiene la virtud de producir un efecto, aunque no lo genera actualmente. Es un elemento potencial, digamos. Una primera aproximación al concepto de articulación consistirá en caracterizarlo como dos o más componentes están articulados cuando la ausencia o cambio de uno de ellos afecta el funcionamiento de los sistemas conformados por todos ellos. Y esto es una definición prácticamente de emergencia. Un sistema emergente, justamente al comienzo lo veíamos, no se le puede restar uno de sus elementos. Es posible descubrir en la idea de articulación un claro parentesco con los autómatas celulares. En el autómata celular hay articulación de cada individuo con sus vecinos. De hecho, el autómata celular se define por estas articulaciones. La articulación en el caso del autómata celular puede hacerse efectiva porque cada individuo de la totalidad, es decir, del autómata, cuenta con una regla de vecindad. En el caso de los objetos físicos, por ejemplo, una pieza de motor, cuenta con una regla de vecindad con otra pieza, digamos. Una hoja de árbol es con la rama, el hígado es con el resto del organismo. Existen otros entes vecinos, entonces, con elementos aptos para la articulación. La biela, por ejemplo, se conecta al cigüeñal porque existe un diseño, ¿no es cierto?, que le permite la conexión. La hoja se conecta a la rama gracias a un proceso evolutivo. Son dos cosas diferentes, Para una primera idea de cómo actúan las articulaciones en la emergencia, recurriremos a un esquema. Tenemos este esquema, un poco burdo, pero un objeto A y un objeto B tienen posibles conexiones, digamos. Este tiene 3 posibles conexiones, este tiene otra cantidad de conexiones. Pero hay 2 de ellas, esta y esta, que son compatibles. Imaginémonos, por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, digamos, en el cloro y el sodio. Entonces, al conectarse, desaparece esta articulación interna y aparecen otras conexiones, digamos, más abundantes. Más de lo que tenía este y más de lo que tenía la otra. Y eso explicaría una cosa del fenómeno emergente, y es la inflación, digamos. En el fenómeno emergente
aparecen características que no estaban en sus elementos componentes. Entonces, este esquema parece explicar algunas de las características de emergencia. ¿Cuál es la aparición de nuevas propiedades y el aumento de propiedades? Yo quiero llamar a este nuevo aumento de propiedades una fisonomía. Es decir, se hace necesario la definición de ese concepto, quizás uno que se refiera a lo que hemos llamado cambio de aspecto. Por eso lo llamaré fisonomía. Discúlpeme que estoy introduciendo nuevos conceptos. Una de las características sorprendentes de la emergencia es el cambio de aspecto de las propiedades que se da entre los componentes de base y el elemento emergente. De la combinación de un gas tóxico, amarillo verdoso, el cloro, y de un metal alcalino, untuoso de color plateado, el sodio, emerge una sal de color blanco, comestible, útil al organismo, el cloruro de sodio. De igual modo, podemos ver que el esquema anterior, que las posibles articulaciones del elemento emergente son diferentes en gran medida de los objetos de base. Otra característica importante de la articulación es que permite la dinámica entre las partes. Las partes que se articulan no solo se conectan entre sí, sino que además conservan cierto grado de movilidad proveniente de su base. Pero sorprendentemente, la movilidad que pierden en cuanto parte implica una notable ganancia en el nivel macro. La articulación hace que dos o más elementos que se encontraban separados actúen como un todo. Por cierto, la articulación reproduce la típica estratificación de la emergencia. Dos o más células se articulan para formar un órgano. Dos o más órganos se articulan para formar un organismo. Dos o más organismos conforman una especie, etc. Podemos decir entonces que la articulación es sinérgica. Es cooperación, digamos, operación conjunta de dos o más elementos articulados. Los autómatas celulares nos han llevado al concepto de articulación. Pero como ha añadido Varela, el autómata celular arrojado a un medio es la mejor metáfora que caracteriza el fenómeno emergente. Pero al producirse la articulación, el elemento que se articula queda en cierto modo atrapado, digamos, pasa a formar parte de un sistema emergente. En los grupos humanos se puede notar la entrega de articulaciones para obtener sinergia. Un hombre aislado, propongamos un Robinson Crusoe, posee mayor movilidad que el mismo Robinson en un medio social. No acata leyes, no tiene normas de vestir, etc. Pero en desmedro de esas múltiples movilidades que tiene cuando está solo, el hombre asociado entrega parte de esas articulaciones a cambio de un aprovechamiento de la emergencia que le genera la articulación con todo el resto de la sociedad. Por su parte, el concepto de fisonomía pretende calificar la magnitud del cambio en lo que va de los elementos de base al elemento emergente. Como primera aproximación, digamos que la magnitud del cambio depende de la heterogeneidad de los elementos componentes. Así, la sal común y el agua poseen una fisonomía muy diferente de la de sus componentes. Pero un bosque presenta una fisonomía menos cambiada respecto de cada árbol. Es decir, cuando tenemos un árbol aislado y empezamos a sumar árboles alrededor, hay una emergencia, porque cuando se transforma en bosque empiezan a aparecer cualidades que el árbol no tenía, de modificación del suelo, modificación del aire, aparece una fauna, etc. Podemos, por tanto, hablar de emergencia heterogénea, que es en el caso de la química, y emergencia homogénea, en el caso del bosque. Por ejemplo, la molécula de agua no tiene la propiedad por sí sola de mojar, no tiene la propiedad de ser transparente, etc. Pero agrupada en agua, en miles de moléculas de agua, adquiere ciertas propiedades. La difracción de la luz, etc. Es notorio que estas ideas requieren afinamiento. Son varias las definiciones que es necesario realizar
para estabilizar esta tesis. Así, por ejemplo, falta responder cómo es posible que un elemento se articule con otro. Ahí hay un misterio para mí, porque en el caso de los objetos construidos por el hombre no hay ningún misterio. Es decir, la articulación es parte del diseño. Uno diseña una pieza para que articule con otra. Pero en el caso de los entes naturales ya no es tan claro. Aparentemente, algunos biólogos dicen que esta articulación, o es una interpretación mía, se generaría por desarrollo molecular, es decir, por separación, por especialización. Entonces, una misma articulación puede ser estar dentro del sistema o puede estar conectándose con el sistema. Eso es más o menos lo que les quería decir en general.